segunda parte de la jornada de voluntariado corporativo, de la primera jornada, que espero que sea la primera de muchas, con una conferencia muy especial a cargo del doctor Javier García Campayo, al que tengo el placer de presentar, conocido de muchos de nosotros, primero porque es una referencia nacional en el ámbito de la psiquiatría y del bienestar personal y del mindfulness. También ha participado en numerosos medios de comunicación, en actividades formativas, en el máster que él organiza y que dirige en el marco de la unidad de la Universidad de Zaragoza. Y tenemos el placer de tenerle entre nosotros en esta jornada, además porque participó como ponente principal inicial en la primera Semana Saludable del Gobierno de Aragón en marzo pasado. Tuvimos el placer también de tenerle entonces y volvemos a contar con él. El doctor García Campayo es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza desde el año 2000. En el marco de su labor docente, pues como comento, organiza el máster de Mindfulness y diversas actividades docentes como consecuencia de su experiencia, larga experiencia profesional y trayectoria profesional en el ámbito de la psiquiatría. Es especialista en salud mental, estrés laboral y burnout y, como les digo, pues es un referente nacional e internacional en el ámbito del mindfulness. El objeto de la ponencia es un título y un objeto, un contenido que tiene mucho que ver con el espíritu de esta primera jornada de voluntariado corporativo, concretamente la importancia de los valores y las conductas prosociales en la sociedad actual. Como digo, un tema de, como se suele decir, de candente actualidad. Y, bueno, pues sin más preámbulo y agradeciendo una vez más su presencia en esta jornada, pues le cedo la palabra al profesor García Campayo. Pues muchas gracias, buenos días. Yo quería agradecer a la organización su amable invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema tan conectado, ¿no?, con la jornada de voluntariado, pero como me dice el señor Recio, tan candente en la actualidad, ¿no? Hablar de la importancia de los valores y de las conductas prosociales en general, que en psicología se habla más de compasión en la sociedad actual, ¿no? Hablar un poquito de cuál es este concepto de compasión, que no es el que estamos habituados a tener, la necesidad biológica. Hay unas bases biológicas interesantes que fundamentarían esta necesidad, pero también hay necesidad psicológica para este desarrollo, esta estructuración de los valores y cómo impacta esta compasión, estos valores en el individuo, en las instituciones y en la sociedad, ¿no?, que lo desarrollan, y una mínima referencia final sobre cómo intentar alcanzar el bienestar psicológico, ¿no?, algo que supongo que todos queremos. El concepto de compasión no es exactamente el que tenemos definido en el diccionario de la academia, ¿no?, sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quien sufre penalidades o desgracias. La razón es que este concepto está estructurado muy de arriba abajo, con un cierto sentimiento de superioridad por aquel que ofrece la compasión a quien la recibe. El concepto solo tiene esta connotación en español, en otros idiomas no, en inglés, por ejemplo, no tanto, y no la tiene mindfulness en la psicología y en la mayor parte de ciencias que trabajan con este tema. De hecho, es curioso que muchos de los libros que hablan sobre compasión, que están escritos en inglés, cuando lo traducen al español, evitan como la pólvora esta palabra, este concepto de compasión, porque tira para atrás en nuestro idioma. El concepto de compasión en psicología, de conducta prosocial, por hablarlo de forma más amplia, se definiría como el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otra persona y esto conlleva un deseo de ayudar. Es decir, sería una motivación, luego hablaremos de valores, ¿no?, una motivación importante, yo creo que es la que infunde la mayor parte del voluntariado, que incluye dos aspectos. Por un lado, una mayor sensibilidad al sufrimiento de otras personas y, por otra parte, un compromiso de intentar ayudar en lo que se pueda a que esa persona sufra menos. Muchos de los conceptos que se trabajan ahora en psicología sobre compasión vienen de las tradiciones orientales, del budismo principalmente, que tiene una definición muy simplificada, pero muy fácil de entender, ¿no?, como esta del Dalai Lama, que lo define como el reconocimiento, la aceptación de que todos los seres humanos queremos alcanzar la felicidad y escapar del sufrimiento. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? El deseo último de todos nosotros es ser felices e intentar
no sufrir. En ese contexto es en el que uno se hace consciente de eso y intenta, en lo posible, ayudar a que la gente que está a su alrededor o que puede acceder sufra menos. Pero fíjense que habría una necesidad biológica de la compasión. Esto quizás no se ha hablado demasiado, ¿no? pero existe, ¿no? Desde una perspectiva biológica, los seres humanos estamos atrapados, digamos, en un flujo general de la vida. Es decir, no surgimos de la nada, sino que dentro de toda una serie de especies animales cuya principal función es la supervivencia, nada más. Entonces, el comer, sobrevivir, reproducirse es la quinta esencia de lo que tienen que vivir la mayor parte de los animales. En un momento dado, el ser humano es consciente de sí mismo y se replantea todo esto. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Yo creo que es un poco el tema. Pero nosotros no hemos elegido nada, hemos descubierto que estamos aquí, pero no hemos elegido ni nuestro nacimiento, ni nuestros genes, ni nuestras emociones, que por cierto tienen una función de supervivencia también. Pero en este momento la función de nuestras emociones está mucho menos clara. No elegimos nuestro cuerpo, ni cómo funciona, ni nuestros deseos o necesidades humanas, ni el momento histórico en que nacemos, ni el lugar, en fin, no hemos elegido nada. Y, por otra parte, nuestro cerebro no está cableado, no está hecho para ser felices, está hecho para sobrevivir. Lo que pasa es que con el tiempo estamos intentando utilizarlo para otra cosa, pero nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Y, de hecho, los principales circuitos cerebrales que tenemos y que se estructuraron en la época de los grandes depredadores, cuando surgimos, son estos tres. El de amenaza y protección, que es el que más desarrollado tenemos y que tradicionalmente servía para evitar que nos comiesen los depredadores. Vivíamos en un entorno muy hostil. Había otro centro cerebral que sigue estando, es el de éxito y logro, que tradicionalmente lo que buscaba era comida y cobijo. Es decir, primero que no nos comiesen y si no nos comía, pues a ver si nos manteníamos vivos y no moríamos de hambre o de frío. Y había un tercer centro cerebral importante que era el de contentamiento y conexión con los otros, que se desarrolla básicamente en mamíferos, no en otros animales y aún más en seres humanos, y que tiene una razón básica, es que nuestras crías cuando nacen, ¿no? Hay algún nieto, comentaba el doctor Montoro, cuando nacen son tan indefensas que morirían inmediatamente si no estuviesen protegidas durante años por los padres, ¿no? Esto no pasa con otros animales, ¿no? Que ponen huevos y, bueno, mueren miles, pero siguen habiendo otros miles que se mantienen. Los mamíferos en general tenemos muy pocas crías y hay que protegerlas porque no se mantienen. Ese centro es especialmente importante porque es el que nos da esa conexión con otros seres, nuestros descendientes, pero también con la pareja que va a ayudar a protegerlo y con la familia que sigue teniendo esa necesidad de protección. Pero ¿qué ha pasado en el momento actual? Ya no hay depredadores, ¿no? Ya no vemos mucho depredador por ahí suelto. Nuestro cerebro se ha reestructurado. ¿Cuál es el sistema de amenaza principal ahora? El resto de la gente. Tenemos la sensación de ser evaluados continuamente, de ser juzgados por otras personas, ¿no? El sistema de amenaza desarrolla el miedo, la ansiedad, el enfado, el asco, y la evaluación social es lo que principalmente sentimos como miedo. ¿Qué pensarán de nosotros? Somos muy capaces de poder ponernos en la mente de los otros y decimos qué pensarán de nosotros, qué dirán, qué ocurrirá, tendremos éxito, qué pensarán. Entonces, la principal sensación de amenaza viene de la evaluación social de los otros. El sistema de logro también se ha pervertido. En la mayor parte de los países occidentales, donde la comida y el cobijo está más o menos resuelto, no hablo de la crisis económica, pero en general así ha sido, en este momento el sistema de logro solo está dedicado a conseguir dinero y todo aquello que se puede conseguir con el dinero, que de alguna manera ha pasado a ser la quinta esencia de nuestra sociedad occidental. Es decir, que nuestra actividad cerebral está básicamente dedicada a ver cómo nos evalúan y a conseguir cosas. Dos centros cerebrales especialmente estresantes y que implican gran parte del sufrimiento, de la ansiedad que sufrimos en este momento en la sociedad occidental. Y sin embargo, un sistema de satisfacción, de calma, de seguridad, que surge en el niño. El niño cuando tiene miedo, cuando llora, ¿qué está esperando? Que alguien le abrace, ¿no? Su padre, su madre, le abrace y le dé sensación de protección
y seguridad. Eso es lo que le calma. Y los adultos sustituimos eso con relaciones significativas, con relaciones valiosas de amistad, de familia, donde podemos sentirnos seguros, queridos, apreciados. Pues bien, este sistema de satisfacción, de calma, de socialización está poco desarrollado en este momento, en una sociedad cada vez más individualista, cada vez más competitiva, cada vez menos prosocial. Todo esto lleva a lo que Gilbert, uno de los artífices de toda esta psicoterapia de la compasión, viene a decir que nuestra sociedad actual se caracteriza por esto, ¿no? Una gran actividad del sistema de amenaza, ¿no? Con una gran autocrítica y un gran miedo a la evaluación social y una enorme intensidad de logro, de consumismo, ¿no? Que, como decía, es la quinta esencia de nuestra sociedad actual. Mientras que el sistema de satisfacción y calma se encuentra hipoactivo, ¿no? Las relaciones con la gente se han deteriorado, se han distorsionado y cada vez son menos potentes. La compasión, que sobre todo va dirigida a este sistema de conexión, de relación con los demás seres humanos, sería lo que permitiría disminuir esta ansiedad tremenda, básica, esta angustia que caracteriza al ser humano occidental actual y que tiene que ver sobre todo con la exacerbación de estos dos sistemas, ¿no? El de logro y el de amenaza. Eso desde una perspectiva biológica. Desde una perspectiva más psicológica, espiritual, el tema de los valores es extraordinariamente importante y, sin embargo, tampoco se ha trabajado demasiado ni en psicología ni en otros entornos, ¿no? Los valores serían: ¿qué sentido tiene mi vida? Es decir, ¿qué quiero hacer en este mundo? ¿no? Muchas personas no se lo han preguntado nunca. Uno va tirando, van pasando los años y puede estarse toda la vida sin planteárselo. Lo que pasa es que al final de la vida normalmente se lo va a plantear, porque al final de la vida uno hace una especie de revisión vital y no queda más remedio que contestarse a esa pregunta. Pero el tema de los valores es nuclear para el bienestar psicológico, no es un tema secundario, no es un tema baladí. Piensen que incluso la Organización Mundial de la Salud ha incluido como bienestar no solamente los aspectos físicos, sociales o psicológicos, sino también los espirituales, en un concepto amplio, no solo religioso. Y los valores son uno de los aspectos que mejor conectan con ese sentido espiritual de los seres humanos. Hay múltiples tipos de valores: tiempo libre, el descanso, el trabajo y la carrera profesional, matrimonio, relaciones íntimas, relaciones familiares, educación y desarrollo personal, la espiritualidad, la ciudadanía, el entorno y la naturaleza, salud y bienestar. Son muchos. Cada uno tiene los suyos, puede tener los suyos y esto está así, perfecto. Pero la gran dificultad es que generalmente no los tenemos bien identificados. Hay algunas técnicas que utilizamos en terapias de tercera generación, no necesariamente con personas que están mal, sino para desarrollar el bienestar psicológico, con personas que están bien, como nosotros, para intentar identificar cuáles son nuestros valores. El epitafio es una práctica sencilla, ¿no? ¿Cómo resumiría usted su paso por la vida? Una frase que definiese lo que ha sido importante en su vida, ¿no? Una tarea interesante. Pero fíjense que, aun con todo, con prácticas de este tipo, son demasiado, digamos, intelectuales, demasiado cognitivas, ¿no? Para intentar enganchar, intentar identificar los valores, necesitamos prácticas que sean más afectivas, que nos conecten con lo que realmente sentimos. Y esto lo solemos hacer en psicología con prácticas como de visualización, con esta conexión afectiva. Pero además los valores necesitan una perspectiva global de toda la vida, Todos hemos tenido la experiencia de cuando teníamos 8 o 10 años, la discusión con un compañero de clase era una cosa absolutamente terrible. Visto desde la perspectiva de los 130 años, eso nos parecía una cosa menor, una chorrada, con perdón de la expresión. Cuando tenemos 30, 40 años, como están muchos de nosotros, 50, también lo que vivimos en ese momento nos parece absolutamente lo más importante. Y cualquier problema que tenemos nos parece absolutamente nuclear y clave. Pero, sin embargo, de nuevo, cuando uno tiene la perspectiva de toda la vida, como tiene 80, 85 años, esos problemas, incluso los de los 30, los 40 o los 50 años, los relativiza, porque en el contexto de toda una vida seguramente no eran tan importantes. Con los valores pasa lo mismo, ¿no? Para poder tener la perspectiva global hace falta esa sensación de todo el periodo de vida, Yo les invito, tenemos tiempo, a hacer un mínimo ejercicio, muy sencillo si les parece. Cerramos los ojos, Les invito a que lo hagan, va a ser muy corto, 5 minutos. Pónganse cómodos, relajados, bien apoyados en el suelo, los pies, la espalda un poco recta. Es un ejercicio habitual que hacemos en mindfulness, que hacemos en compasión. Lo solemos hacer un poco más largo, aquí lo vamos a hacer muy cortito porque no tenemos tiempo. Sientan su cuerpo, sientan que están aquí.
aquí y ahora. Es lo único que importa. Puedan sentir su respiración y nos quedamos ahí unos segundos sintiendo ese ruido de fondo, sintiendo nuestro cuerpo, esa posición que tenemos. Y se sienten con la edad que tienen ahora, 30, 40, 50, la que sea. Piensen un momento en sus valores. ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Por qué les gustaría ser recordados? Nos podemos quedar unos segundos ahí pensando. Si hoy falleciesen, Dios no quiera, ¿qué les gustaría dejar a las personas que les han conocido? ¿Qué recuerdo? Quédense unos segundos con ello. Esos son sus valores. ¿Por qué querrían que les recordase? Porque son grandes profesionales. Exactamente por qué. Pero hacemos un salto un poco más allá. Esta es la edad que tenemos ahora, pero intenten un momento imaginarse con 80, 85 años. Imagínense un poco el aspecto que tendrían entonces, que tendríamos. ¿Con quién estaríamos? ¿Dónde viviríamos? ¿En una casa, en una residencia? No se queden chocados con la situación, porque a veces ocurre, uno no puede casi imaginarse con esa edad. Hagan un esfuerzo, aunque no puedan visualizarse, que es probable, aunque no tengan muy claro con quién estarían, que es probable. Intenten conectar con esa sensación de 80 a 85 años. Uno ya ha vivido todo lo que tiene que vivir. Seguramente no queda mucho más tiempo. Y entonces puede evaluar toda su vida de una forma realista. Imagínense con esa edad, 80, 85 años. ¿Qué querrían haber hecho en la vida? Con esa edad, ¿cómo sabrían que su vida ha valido la pena? ¿Qué es lo que se supone que tenían que haber hecho en esa edad, en ese momento? Quédense unos segundos contestando eso. Si pueden identificarlo, aquello por lo que, cuando tengan 80 o 85 años, sentirían que su vida ha valido la pena, que con las luces y sombras que tenemos todos los seres humanos, volverían a vivirla. Esos son sus valores. Volvemos un momento a la respiración. Vuelvan a sentir el cuerpo. Y volvemos poco a poco a la sala. Así trabajo de valores, el tema de identificarlo, y verán que es muy diferente. Esta es la perspectiva, lo que llamamos el ejercicio del anciano. Pero fíjense que al final el tema no es qué valores tengamos, el tema es si somos coherentes con ellos. Esto es lo que cuando lleguemos a esos 80, 85 años nos vamos a plantear. Yo soy psiquiatra, mucha gente en mi consulta, cuando tiene esa edad o cuando tiene una enfermedad terminal, lo que te dice es que, bueno, que la vida les ha ido bien a veces, incluso muy bien muchas veces, pero que no han hecho lo más importante, lo que era más importante para ellos. Muchos padres a veces te dicen, he tenido mucho éxito en la vida, he ganado mucho dinero, me ha admirado mucha gente, pero no he estado casi nada de tiempo con mis hijos. Y han crecido y me lo echan en cara. Y ahora ya no puedo hacer nada. Esos eran mis valores, pero no me di cuenta en ese momento. Cuando uno llega al final de la vida y se da cuenta de que no ha sido congruente con sus valores, la sensación de sufrimiento que produce es muy intensa. Yo les recomendaría que ese aspecto lo pudiesen ver, pero insisto, con esa perspectiva no es lo mismo lo que van a ver ahora que lo que verían cuando tengan esa edad. ¿Cómo podemos ser congruentes con esos valores? ¿Cómo podemos desarrollar más la compasión? Bueno, pues mindfulness es una de las técnicas que se está imponiendo en este momento para eso. John Lennon decía que la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otra cosa, ¿no? Y eso es lo que nos suele ocurrir. Siempre estamos pensando en cosas. Mientras estamos trabajando, pensamos en descansar. Mientras descansamos, pensamos en trabajar. Estamos en el presente y pensamos en el pasado, cómo teníamos que haberlo hecho, o en el futuro, qué nos ocurrirá. Pero nunca estamos en el momento actual. Y en el momento actual está todo lo que necesitamos para ser feliz. La felicidad está aquí y ahora. Si no pueden ser felices aquí y ahora, no podrán serlo nunca. Y serán mucho más felices si pueden ser coherentes con sus valores. Si lo que hacen en el día a día es coherente, es lo que llamamos en psicoterapia una acción comprometida. Es decir, una acción que, aunque sea pequeña, va en línea con sus valores. Todo este tema de voluntariado
son acciones comprometidas, ¿no? Si para mí esos valores son importantes, lo poco o mucho que pueda hacer, si va en línea con lo que son mis valores, eso suma. Mindfulness sería darse cuenta de la experiencia presente con apertura y aceptación. Es decir, poder estar aquí y ahora sin juzgar, sin etiquetar, aceptando lo que hay. Tener esa mente de principiante. Se desarrolla con técnicas como la que hemos hecho, con técnicas de meditación, y que nos permite disfrutar de cada momento, porque cada momento es único e irrepetible. Aunque parezcan todos iguales, aunque esta conferencia que llevamos aquí 2 horas parezca que cada momento es parecido al anterior, cada momento es único e irrepetible. Poder experimentar eso y poder vivirlo es muy importante. Lo que trae como beneficios mindfulness y compasión a nivel personal, por ejemplo, es muy útil en personas con altos niveles de autocrítica. Esta es una de las enfermedades que tenemos en este momento, ¿no? Los occidentales en general tendemos a sentirnos muy culpables porque somos muy autoexigentes. Tenemos también sentimientos de vergüenza, de rumiación, pero también de ira, envidia. Son sentimientos que tienen que ver con la competencia con otras personas. ¿Quién no tiene algo de esto? Es muy complicado no tenerlo. Y si tenemos estos sentimientos, vamos a ser hostiles y poco capaces de generar sentimientos de calidez y cordialidad hacia nosotros mismos, lo primero, y hacia otras personas. Cuando se trabaja con estos temas de compasión, de mindfulness, uno se queda admirado, ¿no?, de la dificultad que tenemos los occidentales en general, seguramente por nuestra cultura judio-cristiana, de ser compasivos, ser afectuosos con nosotros mismos. Somos especialmente autocríticos, ¿no?, especialmente machacantes. Y esto genera un estilo de que nos cuesta ser cálidos también con las otras personas, ¿no? A nivel institucional, a nivel del gobierno de la ONU, otras empresas, ¿no?, que trabajen con temas de valores, mindfulness, compasión, la gente que trabaja aquí aumenta la satisfacción laboral, el autocuidado, muy importante, los temas de conciliación, que son clave también para el tema de valores. Disminuye el burnout, el quemado profesional, el estrés laboral, mejora el ambiente laboral, mejora la comunicación, es decir, uno está más satisfecho en general. Pero a nivel social es muy importante. En este momento hay una gran preocupación en los estados por las conductas prosociales, por el desarrollo de la compasión, etcétera. Porque en una sociedad tan dividida, tan fanatizada en algunos aspectos como la nuestra, las conductas prosociales, la compasión, ayudarían a disminuir las guerras entre países, los conflictos en todos los países, las desigualdades sociales, produciría una mayor preocupación general de la gente por el planeta, una mayor cohesión social, algo que sería muy importante para el cambio en nuestro entorno. Pero las empresas, las instituciones que trabajen con valores también tendrán que ponerse las pilas, en el sentido de que tendrán que desarrollar una misión, una visión, unos valores que sean valiosos para la sociedad y no mera palabrería, como muchas instituciones tienen. Porque los trabajadores que trabajan en ellas serán mucho más exigentes, mucho más conscientes, porque tienen sus valores muy claros y también le van a pedir a las instituciones que los tengan. Es decir, que es un arma de doble filo. Muchas empresas, muchas multinacionales están empezando a trabajar con mindfulness, con compasión, etcétera, y lo pueden hacer porque sus ideales, sus valores, su misión son coherentes con eso. Pero si la institución no va a poder ser coherente con eso, es mejor que no se meta a estas historias, porque sus propios trabajadores van a ser especialmente demandantes en este tema. Hay una revolución mindful. Este es un programa, un número de time reciente, de hace 3 o 4 meses, por lo que les decía, esta importancia que se está dando en todas las sociedades, en los países anglosajones sobre todo, con Estados Unidos a la cabeza, para el desarrollo de este tipo de iniciativas, pero también está en la Iglesia Católica. En los últimos años, el Papa Francisco está hablando de la revolución de la ternura, un tema que no se había oído hasta ahora y que está en línea con lo mismo. La compasión, las acciones prosociales, etcétera, etcétera. Es un tema que está latente en este momento en todo el mundo. Por último, solo les quería decir 4 cosas sobre el bienestar psicológico, ¿no? Para ser feliz nosotros trabajamos con eso, con el bienestar psicológico, no solamente con la resolución de enfermedades, sino con aumentar el bienestar psicológico, que son 2 temas completamente distintos. Quiero decir que a veces la idea que tenemos es que evitar las situaciones que producen una enfermedad, una depresión, una ansiedad, y hacer lo contrario es lo que nos aumentará el bienestar psicológico. Pero desde hace 20 años la psicología positiva demostró que no es exactamente así. Los factores que producen enfermedad no son los mismos que a la inversa mejoran el bienestar psicológico, son otros. Les pongo un ejemplo. Yo tengo una depresión, tomo un antidepresivo y el 70-80% de la gente mejora. Pero no tengo una depresión, no tengo una enfermedad, pero no soy feliz, vivo la vida simplemente sobreviviendo.
Se calcula que más del 25% de la población le pasa eso, no tiene una enfermedad psiquiátrica, no tiene depresión, no tiene ansiedad, pero sobrevive. Tomar un antidepresivo no sirve absolutamente para nada, porque los factores que mejoran el bienestar psicológico no son los mismos que la depresión. Los factores que mejoran el bienestar psicológico son básicamente estos, ¿no? Identificar los valores propios y ser coherente con ellos. Mindfulness, es decir, poder estar aquí y ahora, sin juzgar, sin etiquetar, sin comparar con el pasado, sin tener miedo al futuro, sabiendo que aquí y ahora está la felicidad y la compasión, las conductas prosociales, ese compromiso social con el mundo, ese deseo de ayudar a la gente allá donde esté. De alguna manera, si nosotros, que estamos bien, que somos gente, digamos, comprometida, ¿no?, que tenemos valores, no empujamos para que el mundo vaya un poco mejor, ¿quién lo hará? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la conferencia y por el cumplimiento estricto del tiempo, porque ha sido absolutamente estricto. Tenemos la oportunidad de formularle alguna pregunta a Javier García Campoy. Yo os animo a que, bueno, desde la reflexión y desde la hora, como prescribe las normas del mindfulness, pues podamos aprovechar la hora y que lo tenemos aquí presente y poder formular alguna pregunta. Por ahí, Óscar. Vamos a ver. Sí. Bueno, decirte que me ha encantado la exposición y que lógicamente me siento muy identificado con muchas de las cosas que has comentado, ¿no? La pregunta es concreta, que quizás también podría haber sido dirigida a la mesa anterior o a las intervenciones anteriores, pero que me parece más, a mí me interesa más conectado con el sistema de valores. Y la pregunta sería si yo creo que hay que partir de una situación deseable de igualdad social, ¿no? Porque nos podemos plantear metas más altas de felicidad cuando tenemos los medios materiales o unas necesidades básicas resueltas. En las sociedades occidentales hemos vivido unas décadas de una cierta igualdad o de los niveles de igualdad social más mejores, y en este momento esta situación se está invirtiendo. ¿No corremos el riesgo de utilizar la compasión de una forma equivocada para lavar las conciencias, y desde las instituciones públicas no se nos está de alguna forma animando a la compasión y a la caridad, cuando lo que habría que aspirar es otra vez a retomar unos niveles de justicia? Yo creo que son temas independientes, ¿no? Quiero decir, evidentemente, los deseos de justicia social, yo creo que la mayor parte de la gente los tenemos y pensamos que son lo lógico y lo deseable y tal. Lo que esté en nuestras manos, adelante, ¿no? Pero lo que no esté en nuestras manos será difícil resolverlo. Pero yo creo que hay una especie de conflicto entre, digamos, un bienestar general lejano y un bienestar más cercano. Es decir, la filosofía un poco de mindfulness y de compasión, etcétera, es que decir, si yo puedo hacer estas grandes cosas o ayudar a estas grandes metas, adelante, y me comprometo en todo lo más que pueda. Pero lo que seguro que puedo hacer es en mi entorno cercano facilitar que yo mismo esté mejor y que la gente a mi alrededor esté mejor. Si soy coherente con mis valores, con mindfulness, con compasión, etcétera. Eso seguro que lo puedo hacer, ¿no? Porque a veces también lo que vemos mucho es ese conflicto. Es decir, yo no hago nada en mi entorno porque me centro en grandes objetivos sociales, muchas veces inalcanzables a nivel individual, con lo cual no hago ninguno de los dos. No sé si me explico. Es decir, yo creo que los dos son importantes. Uno puede intentar enganchar con esos grandes objetivos sociales, como es la igualdad social, etcétera, etcétera. Pero lo que seguro que puede hacer es, en su entorno cercano, mejorar uno mismo, me refiero a tener mayor bienestar psicológico y facilitar que los demás sean más felices y que tengan... porque independientemente de la situación económica, la gente es muy desgraciada. Yo os invito a que vengáis a mis consultas. Entonces, el tema económico no da la felicidad. Lo que nos hace felices o desgraciados no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos de lo que nos ocurre. Con esto no estoy justificando las desigualdades sociales. Lo que estoy diciendo es que, aunque la gente sea rica, no tiene
felicidad necesariamente. Pues la felicidad tiene que ver... Hay dos tipos de felicidad, no me da tiempo a hablar de esto, ¿no? Lo que llamamos hedónica y eudaimónica. Nosotros estamos acostumbrados a la felicidad hedónica, la que está asociada a tener cosas. Tengo pasta, tengo poder, tengo tal, y esa es una felicidad que es completamente dependiente del objeto que tengo. Pero hay una felicidad que está más allá de eso, ¿no? Lo que desde Aristóteles y la psicología positiva y mindfulness, etcétera, la eudaimónica, que tiene que ver con la conexión con uno mismo. Y de verdad que esto es independiente del nivel económico. Obviamente hace falta unas mínimas necesidades para solucionar, pero el 90% o el 80% de la gente en Occidente las tiene resueltas. Pero la felicidad no depende de eso necesariamente. La felicidad eudaimónica tiene más que ver con el contacto con uno mismo, con la conexión con uno mismo, con sus valores. Entonces, yo creo que son dos temas independientes. Está muy bien, metas de igualdad social, pero eso no va a dar la felicidad a la gente. Solo eso. No sé si... ¿Alguna pregunta más? Pues aporto yo una reflexión que hacía a medida que estaba haciendo el ejercicio del anciano. Bueno, por razones de edad, pues el margen